¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué estás estudiando lo que estudias? ¿Por qué quieres acceder a ese empleo? ¿Por qué compras lo que compras? ¿Por qué votas por quien votas? ¿Realmente crees en esas cosas? ¿O estás tratando de encajar en un molde para ser parte de la sociedad y para estar tranquilo, para estar cómodo, para no ser visto como un raro? No, chingue su madre. El mundo que viene, eso se va a acabar. Y cada vez hay menos espacio para eso, ¿eh? Cada vez hay menos espacio por eso. Hola a todos, bienvenidos a Liderazgo 2030. Este es el segundo capítulo de la segunda temporada en la versión mexicana. Hoy tenemos el honor y el placer de tener a una de esas personas extremadamente expertas en su materia, conocedor de los entresijos del mundo, del sistema y de todas otras cosas. Si me permitís, voy a abrir su currículum porque hay currículums tan extensos que a veces hace falta tener un texto de apoyo, ¿no? Les voy a presentar a Pedro Sáez Williams, que es un famoso politólogo mexicano. De hecho, es licenciado en Derecho, maestro en Antropología Social, maestro en Sociología y doctor en Sociología, esta última por la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pedro además es especialista en teoría social, organización social y sociología de la formalidad y de las instituciones. Y aparte de haber sido catedrático en la universidad en la que es doctor, hoy en día es CEO, socio director de Warwick Intelligence, donde hace su trabajo en investigación política y digital en México. Buenos días, buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, muy contento de estar aquí. Espero no haberme dejado nada ni haberme equivocado demasiado en tu amplio currículum. No, este, me da un poco de pena que digas, pero no, gracias. Bueno, como bien sabes, este es el canal, ¿no?, donde los líderes de hoy pues inspiran a los que serán líderes mañana y donde hablaremos de cómo nos gustaría que fuera el mundo en el año 2030. Y te voy a empezar con una pregunta que me gustaría que contestases de dos maneras, ¿no? Una más filosófica y una más politóloga o sociológica. ¿Somos ciudadanos libres hoy en día, Pedro? Bueno, a ver, qué pregunta. El problema, o sea, la respuesta es sí y la respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los problemas, o sea, uno de los problemas más importantes, ¿no? O de los problemas en los que más acentuación existe de la forma en la que entendemos la libertad a partir de la era de las revoluciones, ¿no? Pues se podría decir de la era de la ilustración, pero es que en realidad esta búsqueda de la emancipación humana no empieza en la ilustración, empieza mucho antes. Es un tema un poco afrancesado, eso de decir que la ilustración nos iluminó a todos. Los protestantes, a su forma, ya estaban empezando a cuestionarse estas cosas, quizás desde otro ángulo, ¿no? Y bueno, los ingleses, desde los varones ingleses, desde la firma de la Carta Magna, ya tenían estos elementos de búsqueda. Pero uno de los problemas más importantes de la era de las revoluciones es entender la libertad como un absoluto. ¿Somos libres o no somos libres? La respuesta siempre será sí y no. O sea, la respuesta siempre será sí y no. Desde una perspectiva social siempre será sí y no. Desde una perspectiva individual, la respuesta siempre sí. O sea, desde una perspectiva individual, la respuesta siempre sí, porque al fin y al cabo siempre existe una opción, ¿no? O sea, el esclavo parecería, o sea, el esclavo no es libre desde una perspectiva sociológica, pero desde una perspectiva individual, por supuesto que lo es, porque siempre puede decir no, ¿no? O háganme lo que quieran. Yo no voy a cumplir. Do your worst, ¿no? O sea, hazme lo peor que tengas en mente. Desde una perspectiva individual siempre somos libres. Y desde una perspectiva social la respuesta es sí o no. ¿Por qué?
Es muy sencillo. A ver, aquí el problema que hay que enfatizar es que entendemos la libertad en términos trascendentales. O sea, como solamente cuando las cosas se entienden en términos absolutos, solamente se pueden entender en términos trascendentales. Una vez que metes un concepto a su operatividad terrenal, a su operatividad física, te das cuenta que los absolutos no existen y esto es, y esto aplica también para, obviamente, para la noción, para el concepto, para la práctica, para la dinámica y para la vivencia de la libertad, ¿no? Otra vez en términos sociales, porque en términos individuales la respuesta siempre es sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Libertad, poder y responsabilidad son el mismo fenómeno. O sea, libertad es poder. ¿A qué me refiero con que libertad es poder? Si metes a una persona a la cárcel, esa persona pierde el poder, tiene poder de movilización, poder de expresión, y al mismo tiempo pierde la libertad de expresión, la libertad de movilización. O sea, no se puede mover del sitio donde está, ¿no? Entonces, una vez que entiendes libertad como poder, y es muy sencillo ver cómo se relaciona. Si tú tienes a dos personas, ¿no? Y esas dos personas están involucradas en una sinergia, ¿no? En una dinámica en la que el resultado depende de la actuación de los dos, ¿no? Esto quiere decir que esas dos personas son una organización, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. La libertad, en términos sociológicos, solo existe dentro del contexto de la organización o de la sociedad. O sea, un náufrago en una isla. Entonces, no hace sentido hablar de libertad. Él puede hacer lo que se hinchen los cojones. Nadie le va a decir sí, no, por acá o por allá. Y su libertad depende, obviamente, simple y sencillamente, de los obstáculos físicos con los que se encuentra, pero no estamos hablando ahí de libertad en la forma en la que hablamos de libertad, que es en el contexto social, ¿no? Es libertad desde una perspectiva sociológica o filosófica, pero siempre es en el contexto social. Entonces, cuando tú hablas de una organización, esto quiere decir que más de una persona participan en un proceso cuyo resultado requiere de la colaboración de todos. Entonces, la libertad es muy sencilla. El que tenga más poder en esa organización es el que más libertad tiene. Se acabó. Con lo ¿Qué cual, quiere decir eso? Sí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que las personas, obviamente, las decisiones que se toman en esa organización influyen a todos. Las personas que más injerencia tienen en la determinación de las decisiones son los que más libertad tienen. Y los otros son los que menos libertad tienen. ¿Por qué? Porque los que más injerencia tienen el poder y la voluntad, tienen la capacidad de imponer su voluntad en los demás, y los demás están en una circunstancia en la que la voluntad de otros les está siendo impuesta. Es así de sencillo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? En un sistema feudal hay menos libertades. Bueno, no es que haya menos libertades, hay la misma cantidad de libertades. Lo que pasa es que la mayor cantidad de libertades están colocadas en pocas personas. Hay la misma cantidad de libertades en un sistema feudal que en un sistema de democracia liberal. Lo que ocurre es que las libertades están en menos mano. y eso, Pedro, y eso sucede, ¿cómo lo aplicamos en el mundo del marketing, ¿no? Hoy en día nuestros celulares, nuestros móviles, nuestras computadoras saben lo que queremos comprar antes de nosotros, ¿no? Antes que nosotros mismos Claro. lo sepamos. ¿Cuál es la relación entre la libertad y el marketing? Bueno, a ver, antes creo que es importante nada más aclarar eh, cómo se configura la libertad en un mundo de competencia, ¿no? Que, a mí se me hace mucho más afortunado llamarle a la democracia representativa y el capitalismo de mercado, el mundo de la competencia. O sea, existe una falta disyuntiva entre el Estado debe ser el dueño de todo o el mercado administrar todo. Que el Estado sea dueño de todo, eso lo conocemos y siempre acaba siendo lo mismo. Es
las personas que dirigen el Estado son las que más libertades tienen, las que más poder tienen, ¿no? O sea, la cantidad de decisiones que se toman está limitada a muy pocas personas. El otro es el mundo de la competencia. Y lo que se ha explorado por la izquierda como socialismo, como comunismo, es lo que yo llamo el mundo del diálogo, pero no es estatismo. En realidad es una evolución del mercado y de la democracia liberal que ahorita no es posible, bueno, ya es por el Internet, por las limitantes físicas que tenemos a más participación en la toma de decisiones. Es así de sencillo. O sea, no hay otra libertad, no hay otro poder y no hay otra responsabilidad que el espacio en el cual se toman las decisiones quepa más gente. Que eso fue lo que permitió la imprenta y destruyó al socialismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos atorados en un mundo de competencia y no podemos transitar un mundo de diálogo? Pues, otra vez, ahora con el Internet se podría. ¿Por qué? Porque la cantidad de tiempo que se requiere para que más personas participen en una decisión hace que esta participación sea físicamente inviable. Así de sencillo. O sea, Coca-Cola no puede ser un esfuerzo colectivo, o sea, no podría haber un colectivo, Coca-Cola no podría ser un esfuerzo donde todos los trabajadores y todos los consumidores de Coca-Cola participasen, porque Coca-Cola no solamente es la persona, o sea, no solamente son los que están del lado de la oferta, también son los que están del lado de la demanda. O sea, Coca-Cola es un fenómeno que involucra a las personas que están participando en ofrecer el producto y las personas que están participando en consumir el producto, ¿no? En un esquema de diálogo, pues todos participarían de igual forma en la determinación de ese objetivo. Eso no puede ser. Simplemente no puede ser porque no caben. O sea, no hay espacio para que exista un diálogo y todo el mundo participe en esa colaboración. Lo que ocurre entonces es que se forman jerarquías forzosas que sirven como intermediarios para la acción, para organizar esta organización colectiva. Pero dado que la determinación de quiénes serán los jerarcas de la oferta, sí se puede dialogar en el espacio, en el tiempo, con la toma de decisiones por parte de la demanda, ¿no? ¿Compro o no compro este producto? Con la toma de decisiones por parte de la democracia, ¿no? Voto o no voto para este partido, cuya política pública tendrá este tipo de repercusiones para el sistema de corporativismo económico, etcétera. Estos jerarcas compiten entre sí por mantener su jerarquía. Y esto es la forma en la que se estabiliza el mundo de la competencia, que se estabiliza en democracia liberal y capitalismo de mercado. Obviamente, en este mundo, ¿qué es lo que sucede? Y ya entrando a este tema del marketing. Dado que vivimos ahorita una paradoja en términos del Internet. La lógica del Internet en sí es una lógica de dominio descentralizado. O sea, te da una lógica al que los procesos que entran dentro de la lógica de Internet, el dominio de esos procesos se descentraliza y se abren las barreras de entrada a la participación de esos procesos, ¿no? Y tú lo puedes ver. Otro día hice una pregunta, me dijeron, es que dicen que Bitcoin es el verdadero Big Reset. Y les dije, no, pues el verdadero Big Reset es Internet. O sea, lo que pasa es que hemos visto cómo este proceso de descentralización de dominio ha sido paulatino y le llamamos a cada uno de estos avances potentes en términos de descentralización de dominio, le ponemos siempre un 1.0, ¿no? Internet o web 1.0, Internet o web 2.0, Internet o web 3.0. En realidad hacemos esta marca en el momento que nos damos cuenta que en términos categóricos la descentralización del dominio ya llegó a un dominio distinto al que estábamos considerando antes. Entonces, primero teníamos las páginas web, ¿no? ¿Qué permitieron las páginas web? Las páginas web al principio permitían cosas muy sencillas como blogs, como que existieran tiendas que ya no tenían que estar ubicadas geográficamente. Y ahí de una forma muy sencilla vemos cómo se levantan barreras de entrada a los mercados.
la barrera de entrada al mercado, por ejemplo, del retail, que existía una que tenías que tener, solamente podías hacer la venta en un espacio físico, se levantó y de repente puede existir retail que ya tenía un espacio virtual, un espacio digital. La barrera de entrada a la participación en la conversación digital, que tenías tú que tener acceso a un medio de comunicación, se levantó, de repente había blogs y empezaron a salir, esos blogs se convirtieron en periódicos digitales, ¿no? Esa fue la web punto uno. Las redes sociales volvieron a levantar la barrera de entrada. Y ahora vemos que ya existe, ya en torno al dominio de los procesos, por ejemplo, blockchain ya genera mecanismos en los cuales el dominio del proceso está completa y absolutamente descentralizado. Esto le parte a la madre de la forma en la que entendemos la propiedad en el Estado hoy. Por eso blockchain no hace sentido con los esquemas de propiedad, o los esquemas de posición, o los esquemas de dominio de cualquier tipo de Estado, ¿eh? O sea, ya sea un Estado liberal o un Estado que se haga llamar a sí mismo como socialista, como Cuba. A lo que voy con esto es que existe una paradoja, porque en el ámbito de las redes sociales, que tiene que ver con la pregunta que tú me hiciste, que es el lugar donde más existe este espacio para digerir primero, absorber información de las personas que están utilizando estas plataformas y después digerir esta información y capitalizarla para venderles lo que ellos quieren. Existe una disyuntiva. ¿Cuál es? Que en términos de participación en la conversación, estas plataformas abren y descentralizan y eliminan barreras de entrada para la participación de la información. Sin embargo, el dominio de las plataformas sigue siendo centralizado. Entonces, esta situación lo que causa es que en términos, la forma más competitiva para participar en la conversación es por medio de estas plataformas. Entonces, tienen a N cantidad de personas, millones, billones de personas participando de forma orgánica en la conversación pública, en la conversación sociodigital. Y pueden abstraer la información de esos procesos, pero esa abstracción sí que se hace de forma descentralizada. La participación es descentralizada, la abstracción es de forma centralizada, ¿no? Y entonces ahí lo que vemos precisamente es que existe, por un lado, un mecanismo desjerarquizante que es jerárquico. Y entonces, en términos de conocimiento del mercado, no hay libertad alguna. Lo conocen ellos. Y además de forma bastante centralizada. O sea, nadie tiene la información que tiene Facebook, Google, sobre todo Facebook y Google. Pero lo más interesante es que Google no tiene la información de Facebook y Facebook no tiene la información de Google, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, después de todo este choro inmenso, a futuro es inevitable que estos procesos se abran y se descentralicen, porque esa es la lógica general del Internet. Pero en este momento, en términos de libertad, o sea, de libertad en el marketing, no, hay muy poca. Y efectivamente, tu participación en los procesos descentralizados tiene el costo de ser influido por procesos, de ser influido en tu voluntad por procesos centralizados, ¿no? Y esa es la paradoja de las redes sociales. Pero, y Pedro, precisamente esta lógica que estás diciendo, ¿no? De que hay esa jerarquía o ese centro de poder que son estas grandes corporaciones que has dicho un par, ¿no? Podríamos tener 5 que son más importantes que la mayoría de todos los países del mundo. ¿Cómo crees que influye esto en el desarrollo de la iniciativa y participación ciudadana de las democracias, ¿no? Que se supone que en un sistema en el que cada vez debería ser más democrático, al final tienes a corporaciones que son capaces de decidir más en la vida de las personas. ¿Cómo ves el avance de la participación y de las iniciativas ciudadanas teniendo en cuenta estas jerarquías? Yo no creo en los retrocesos. O sea, yo en general no creo en los retrocesos. Creo que si existe una experiencia de un fenómeno que se está describiendo como un retroceso o que existen ciertos sectores de la población que lo describen como retroceso, es porque lo
que el proceso anterior a este supuesto retroceso tenía ciertas contradicciones que no estaban siendo atendidas, y el retroceso es precisamente la atención de esas contradicciones, ¿no? O sea, si un Estado, yo no creo que, yo no creo, por ejemplo, en términos como la protección de la democracia, si la democracia se tiene que proteger en un Estado en lo particular, es que en ese Estado pues no hay democracia, ¿no? O sea, no ha sido instalada con la potencia y la contundencia como para que exista como quiere la gente que exista, como los protectores quieren que exista. Entonces, en ese sentido, yo creo que el avance siempre es hacia adelante. Y lo que estamos viviendo en este momento es una condición, se le podría llamar, de un mal necesario. O sea, obviamente, si tú vives en una sociedad en la que la mayoría de los procesos económicos tienen que comenzar, o sea, la única forma en la que podían comenzar es desde una condición centralizada. Entonces, los procesos descentralizados van a comenzar desde una condición centralizada, ¿no? O sea, no hay de otra. Y entonces, las redes sociales definitivamente son procesos de descentralización, pero pues no pueden empezar desde una condición descentralizada, dado que ellos son los que están innovando en la condición de descentralización. Entonces, deben de empezar desde una condición centralizada. Entonces, en ese sentido, creo que es un avance. O sea, por supuesto que creo que es un avance. Obviamente, todos los avances que alteran las categorías de organización del ser humano son disruptivos. Y al serlo, generan caos, ¿no? Y entonces, estamos simple y sencillamente en un momento en el que yo creo que estamos avanzando. Existe un gran elemento de caos, y parte de este elemento de caos es el aprovechamiento centralizado de las oportunidades que dio de la descentralización. Existe hoy menos diálogo, existe menos pensamiento. La gente se habla mucho de que nos encontramos en situaciones de echo chambers, donde a través de estas mecánicas de absorción de información y de marketing solamente se nos alerta o se difunde en términos de percepción individual las marcas, los mensajes, las narrativas que queremos escuchar, y por lo tanto esto no está conduciendo al diálogo. Eso es verdad, pero yo creo que existe muchísima más pluralidad de la que existía antes. Entonces, la gente se queja mucho de que ahora se esbozan ideas que ya se habían considerado obsoletas en términos de izquierda, o que ya se habían considerado políticamente incorrectas en términos de derecha, y ahora se están esbozando. Qué bueno que se esbocen. O sea, por supuesto. Y las ideas liberales y las ideas de centro también están siendo esbozadas, ¿no? O sea, nadie le ha tapado la boca a Biden, ¿no? Y claro que también está hablando Trump, y también está hablando Breitbart, y también está hablando Pablo Iglesias, y también está hablando Nigel Farage, y también está hablando Syriza y Sispiras, no sé cómo se pronuncia el nombre de este griego, ¿no? Y quizás esbozan opiniones que la gente dice, no, son peligrosísimas, no chinguen, o sea, no chinguen. O sea, no me digas que antes había más libertad de expresión. O sea, si es que estas personas están expresando esas cosas que todo el mundo les sorprende, es precisamente porque se amplió la libertad de expresión, ¿no? Precisamente porque están. Entonces, no, a ver, yo creo que lo que ocurre no es que se esté limitando la democracia. Lo que pasa es que la que teníamos antes era más limitada, pero tenía más orden. Y al tener más orden, entonces las distintas opciones que existían tenían más capacidad de diálogo. O sea, no hay tanto diálogo ahorita en términos de diálogo ordenado como lo había
desde los 60s a los 90s o a los 2005, ¿no? Que estaban las opciones, que estaba el PSOE, estaba el PP, tenían sus opiniones, se esbozaban cuando estaban los catalanes, ¿no? Sus opiniones se esbozaban en un contexto parlamentario, cada quien sabía lo que opinaba el otro y era sencillísimo, ¿no? Y después ahí en la academia había uno que otro comunista, ¿no? Que votaba por el Partido Comunista o por Izquierda Unida, ¿no? Y ahí estaba. Y sabíamos todos lo que opinábamos todos. Y tú estabas en una mesa y decías, a ver, ¿de cuál de los cuatro es? Y rápido sabías, ¿no? Pero ahora ya no es tan fácil. Hay mucho más caos. Entonces creo que añoramos un poco el orden del diálogo y equiparamos democracia al orden del diálogo. Pero eso no quiere decir que aunque exista muchísimo más caos, menos opciones de diálogo porque no hay un marco de parlamento, no hay un marco de diálogo, no hay un marco de discusión entre muchas de las opciones que están presentadas. Eso no quiere decir que haya menos democracia. Nada más quiere decir que estamos en transición y lo que estamos viendo es que muchísimas más opiniones están siendo parte del juego político de nuestra era. Y respecto, precisamente una de las cosas que creo, ¿no? Que ese juego político se ha quedado un poco obsoleto para las generaciones nuevas, ¿no? Lo que podríamos denominar los centennials, ¿no? ¿Cómo es el futuro de la política y de la sociedad? ¿Cómo lo ves para ellos, ¿no? Para los que tienen ahora 16, 20 años, que ya están completamente desconectados de este eje de izquierdas y de derechas. Ellos van a construir un mundo que a la generación que nos precedió le va a costar mucho trabajo entender. ¿Por qué? Y tiene que ver con todo lo que se ha comentado hasta este momento. Ellos ya no entienden o se les hace obsoleto la forma en la que se entendía la democracia antes, porque no se entendía antes del Internet que la participación en los procesos políticos y en los procesos económicos tenía que ver con física. Se creía que tenía que ver con derechos. O sea, como, no, es que aquí lo que hay que hacer es anotar los derechos en un papel y después que una autoridad determine que esos derechos serán y ya estamos, ¿no? Y entonces nos confundíamos. ¿Cómo es que hay tanta desigualdad entonces? Si ya anotamos los derechos, coño, y además los aprobaron, ¿no? Hágase. Derechos igualitarios. Anótenme aquí en este papel que nadie en la Unión Soviética tendrá más que nadie más, ¿no? Y que lo mismo ocurra en Cuba y en Corea del Norte. Y el camarada Castro vive de poca madre. O, no, es que ahora ya notamos acá que las mujeres y los hombres serán iguales. Y en la oficina, el gordo, ¿no? Anda follándose a la secretaria y a su esposa y a la hermana de la secretaria y a la nueva intern que acaba de entrar. Pero, ¿cómo? Si ya lo notamos en la pinche madre esa, o sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué sigue ocurriendo? Una vez más, sigue ocurriendo porque la única libertad y el único poder que existe y la única igualdad que existe es la participación en las decisiones que a uno le afectan. Esa es la única forma de garantizar que en un esquema de colaboración, todos los que son miembros del esquema de colaboración, la voluntad de nadie se les está imponiendo. O sea, es lo que yo llamo yo no soy liberal ni socialista, soy horizontalista y esta es la base del horizontalismo. O sea, es entender que la emancipación del ser humano es física, no ética o normativa, es física. O sea, si hay espacio para que participes en la decisión que te afecta, eres libre, si no, no.
Y eso es una circunstancia que solamente puede corregirse si se eliminan las barreras espaciales y temporales y materiales a la comunicación, que son las barreras espaciales, temporales y materiales a la comunicación. Entonces, regresando a los centennials, estas barreras ya se eliminaron. O sea, lo vimos con la primavera árabe y lo vimos con Podemos, en el caso de España. ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, Podemos y la primavera árabe fueron movimientos políticos. O sea, la primavera árabe nunca se formalizó en una organización centralizada con características modernas. Son movimientos posmodernos estos. Pero Podemos existía antes de formalizarse. Bueno, de hecho, sí, si me permites, el movimiento 15M, ¿no? Que a lo mejor alguien que no Exacta, de Podemos puede... exactamente, o los indignados. O sea, lo que pasa es que estos movimientos son líquidos. Pues puede ser que la forma en la que se entiende de una forma, la forma en la que se entiende en el nombre, no es tan precisa como Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Esto está formado por esta cantidad de sindicatos, tiene alianza con este otro sindicato y tiene, no sé, 100 años de historia. Make America Great Again, que ese fue el nombre que le puso Trump, existía muchísimo antes de llamarse Make America Great Again, ¿no? O que otros le podrían llamar el Partido Republicano, no es lo mismo. No es lo mismo, es un movimiento, Make America Great Again es un movimiento líquido de participación sociodigital en el espacio público americano de derecha, que existe muchísimo antes de Trump, y que leía publicaciones como Breitbart, ¿no? Y si tú te vas para atrás y haces un análisis de redes, en los 3 años anteriores a la nominación de Trump como candidato republicano, verás cómo este movimiento empieza a nacer y cómo este movimiento es el partido político que lo puso en el poder. No el Partido Republicano. Este movimiento se hizo de las siglas del Partido Republicano. Entonces, ya existen esta eliminación de barrera de entrada a la plática. Tan es así que ocurren estas cosas. O sea, tan es así que de repente está Gaddafi y sale una organización política fulminante, ¿no? Que se genera en semanas, toma las calles, quita el gobierno y después se dispersa. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es importante. Y es muy sencillo, ¿eh? La organización sociodigital es más competitiva que la organización formal, centralizada, moderna. En otras palabras, la organización posmoderna, por darle un nombre mamador, académico, es más competitiva en términos económicos que la organización moderna. Tiene menos barreras de entrada al mercado, es más fácil organizar un trending topic que un sindicato. Pero la organización posmoderna no tiene las características que hacen que un esfuerzo organizativo pueda desplegarse en términos de poder formal. Y aquí podemos regresar a esta idea que platicamos al principio de que poder, responsabilidad y libertad es lo mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Actualmente la organización posmoderna, la organización digital, no tiene mecanismos de asignación de responsabilidad, no tiene mecanismos de verificación o mecanismos de certidumbre de las personas y los actos que están siendo parte de esa organización. Lo que hace que la organización tenga objetivos muy difusos y no pueda desplegar bien su poder porque no tiene claridad de qué tan poderosa es. Blockchain ha logrado esto en términos de acto. Y ahí ves por qué las generaciones de arriba no entienden lo que es Bitcoin,
Pero ¿por qué Bitcoin tiene tanto valor? Es muy sencillo, es la certidumbre del acto. Certidumbre que ya está siendo desplegada de forma descentralizada. Los actos en Bitcoin existen. Y al existir, entonces lo único que es una bitácora de registro de transacciones con certidumbre infalible porque está distribuida entre todos los nodos del sistema. Lo único que es la lana, o sea, lo que es el dinero, es una bitácora de deuda y crédito entre los distintos actores de los nodos, cuya certidumbre está amparada por un organismo central. Entonces, Bitcoin es lo mismo, pero ¿qué sucedería que si existiera una bitácora que no solamente te diera certidumbre descentralizada de los actos, sino también de las personas? Y de repente estás teniendo una discusión, un diálogo en España, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo en Cataluña. No estás teniendo un diálogo. Y las personas están en esta bitácora y su identidad está siendo registrada. Puede ser que hasta por mecanismos biométricos entra al sistema de blockchain y dice, no, pues este güey sí es Jordi, ¿no? Y este cabrón sí es Pau. Y dice, ¿a huevo qué es? Y está diciendo esto y está platicando con este güey y de repente agarran y dicen y se expresa, puta, el 75% de la población está expresando que quiere dejar de ser parte del reino español, del reino de España. O quizás solamente el 30% lo hace. ¿No? Y las cortes la representación en el Parlamento catalán está diciendo otra cosa. Ya valió pa' pura madre el Parlamento catalán, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo en el resto de España. Y la gente está diciendo, no, pues que se vayan a la verga, ¿no? O sea, de repente agarran y lo ven, ¿no? Y puede ser que de repente así está sucediendo lo mismo, ¿no? Y Juan y Sancho están siendo registrados y entonces tienen certidumbre absoluta de que el 75% de España quizás está diciendo digo, que se vayan a chingar a su madre, güey. Ya, o sea, a la verga con estos cabrones, güey. Con lo cual, Y las cortes, si estuviéramos y las cortes, utilizando... Si estuviéramos y las cortes están utilizando... diciendo otras cosas, y las cortes están diciendo otras cosas. Puta, pues, o sea, pasa la guerra civil inglesa. O sea, pasa la guerra civil inglesa, que el papel decía que el rey manda, pero el parlamento ya está, o sea, la imprenta permitió que existiera representación de los comunes en el parlamento y que los representantes de los comunes, o sea, que los comunes tienen certidumbre escrita de ellos, ¿no? O sea, ya hay Estado de Derecho, o sea, ya hay registros de quién es quién, cuáles son sus propiedades que están siendo comunicadas en España por medio de la imprenta por todos lados y entonces tú en Londres tienes claridad semanal de los actos jurídicos que ocurren en York y viceversa. Y entonces los que están en el Parlamento dicen, pues a ver, pendejos, no mamen, güey, o sea, todo el mundo sabe, todos saben y lo pueden, que yo fui votado, güey. Ahí está, o sea, están los registros de todo el mundo y la chingada. Y el rey dice que manda a él. Llega el rey y dice que se haga esto. Y entonces dicen, no, eso no se va a hacer. Te recomendamos enérgicamente que no lo haga su majestad. Dice, no, pues lo voy a hacer. No, a ver, espérame, es que recomendamos enérgicamente que usted no lo haga. Dice, no lo voy a hacer. Pues ahora ya nos recomendamos, no se va a hacer. ¿Cómo vergas? No sé qué dice el papel, que soy rey. Entonces dicen, sí, pendejo, pero o sea, me votaron, cabrón. Y ese güey igual. Y vas y chingas a tu madre. ¿Cómo ves? ¿No? Entonces se arma un ejército parlamentario y se arma un ejército realista y el ejército parlamentario le revienta el culo al ejército realista y le corta la cabeza al rey. Entonces, si existiera un sistema así de blockchain que ocurre esto, le pasa lo mismo. Entonces, ¿quién es el nuevo rey? El rey son las instituciones de la democracia centralizada.
Entonces es un excelente ejemplo, ¿no? O sea, si tuvieras una discusión así, pues lo que pasa en Cataluña, o sea, ya tendría o sea, otra dimensión completamente distinta. Y los políticos valdrían madres, porque ya sería un diálogo entre Cataluña y el resto de España, de verdad, donde los intereses de estas personas ya se van a chingar a su madre, ¿no? Y verías así inmediatamente cómo mandan a las cortes a la fregada como mandaron al rey. ¿Tiene que ser catárquico? No. O sea, en Francia mandaron al rey a la chingada, en Inglaterra no. Lo único que ocurrió fue que el rey se acabó dando cuenta que en este nuevo esquema, para seguir siendo rey, tenía que reconocer que ya no mandaba. Y podría pasar lo mismo con las cortes. O sea, que se acaban convirtiendo en un poder meramente simbólico. Y que lo único que hacen es ordenar el diálogo, ¿no? Como lo hace una verdadera figura de Estado, a diferencia de un jefe de gobierno, o sea, un verdadero jefe de Estado, que sigue teniendo una razón de ser. Y las instituciones modernas podrían seguir teniendo esa razón de ser, o sea, ordenar el diálogo entre ya la democracia líquida, ¿no? Hacia allá vamos, o sea, hacia allá vamos. Y en economía ocurre lo mismo. Entonces, si tú ya tienes un esquema que permite este tipo de registro, porque al fin y al cabo lo único que es el Estado es un sistema en el que nos permite saber quiénes estamos, qué hemos hecho, y entonces nos permite participar en las decisiones. Es lo único que es el Estado. Lo único que es. Es lo que era el Estado romano, lo que era el Estado feudal y lo que es el Estado moderno. Es lo único que es. Y lo puedes ver en esas características. O sea, el Estado romano existe o el Estado ateniense existe porque todos se conocen. Y entonces eso permite que nadie sea el dueño de la verdad jurídica, de la verdad formal. El Estado feudal, pues todos se conocen en Montpellier, pero los de Montpellier no conocen a los de París. Entonces necesitas un güey que ande emitiendo pasaportes para que digas, no, es que este güey sí existe y es la nobleza. Entonces, en el momento en el que tú ya tienes este tipo de mecanismo, o sea, de dominio descentralizado, pues un güey ya puede agarrar y poner, no sé, la receta de un cabrón en su casa es un refresco, ¿no? Y lo registra, así, lo registra en el sistema. Yo hice este refresco, tiene estas características, no sé qué, la chingada, y existe, no sé, algún tipo de derecho de fomento a la innovación para que las personas que tengan este refresco los primeros 5 años, se cuenta, tengan algún tipo de libertad y de derecho de propiedad intelectual, algo así. Entonces este güey agarra ese refresco, lo pone en el sistema. Entonces hay distintos productores, o sea, güeyes que tienen pues, distintos mecanismos de impresión, de impresión física en su casa. O sea, a lo que me refiero es, puede ser que tengan maquinitas que pueden ser refrescos, medicinas, ¿no? O sea, ya hay esquemas de producción distribuida, de producción descentralizada. Hay otros güeyes que tienen fábricas y también le entran, ¿no? Entonces agarran y dicen, vamos a ver si jala este pedo. Yo le entro a la producción del refresco. O sea, todo esto en un sistema de dominio descentralizado como si fuera blockchain. Y lo ponen en el mercado. Entonces dicen, lo prueban esos güeyes, ¿no? Hacen unas valoraciones. No, pues sí está rico. Entonces los güeyes dicen, yo lo distribuyo y empiezan a salir las ventas. Entonces se viraliza el producto. Ya viste cómo el futuro ya no es Coca-Cola, es una viralización de un fenómeno. Pero ya no es solo un video, o sea, así como empezó la viralización de los videos, existirá la viralización de los productos. Entonces, a ver, este pinche esquema en el que, ¿dónde está la empresa? La empresa ya valió para pura verga. O sea, distintos elementos descentralizados empiezan a participar en la innovación, creación, producción y distribución de productos. Y entonces le empieza a partir la madre al esquema corporativo económico.
Y al Y impositivo. ya acabas con la jerarquía económica. Entonces, ya vimos cómo se acaba la jerarquía política, ¿no? Que es la nueva guerra civil inglesa, ¿no? Y yo me enojo mucho con los franceses, porque dicen los franceses, no, es que nosotros inventamos la democracia. No mamen, pinches franceses, güey. O sea, primero fueron los ingleses, después fueron los americanos, ¿no? Antes de los americanos fueron los holandeses y la República de Venecia. Y después ustedes, güey. O sea, pinches franceses, güey. Entonces ya vimos cómo puede existir una nueva guerra civil inglesa, una nueva revolución francesa. ¿Quién es el nuevo rey? Las instituciones de democracia centralizada. Y por supuesto puede existir un nuevo movimiento laboral, o sea, una nueva revolución obrera. Que la gente le da muy poco crédito a la revolución obrera porque todo el mundo se imaginó que iba a acabar siendo la Unión Soviética, pero a ver, de los 60s a los 90s, Europa estaba gobernada por partidos socialdemócratas y socialistas en un contexto de democracia representativa y sí que los obreros llegaron al poder, ¿no? O sea, obviamente no era un esquema de dictadura del proletariado como lo planteaba Marx, pero definitivamente un esquema de democracia representativa en donde los líderes sindicales y los obreros estaban en diálogo con los partidos conservadores y el resultado fue el estado de bienestar. Entonces, viene una nueva revolución obrera, ¿no? Ya no son los obreros. ¿Quiénes son? Pues esta nueva clase de emprendedores precarios. Que ya no se puede definir en términos de clase social, sino de lugar en el que ocupan en la jerarquía, ¿no? O sea, el cabrón que tiene en su garage la capacidad de hacer 10 latas de un refresco diario, pues ese güey en la jerarquía en ese momento no está como el director de operaciones de las embotelladoras que le dan servicio a Coca-Cola en España, ¿no? O sea, ese director de operaciones está arriba. Pero ese güey, que no es que sea un obrero, es un obrero emprendedor, pues, que ya trabaja para sí mismo. En la jerarquía en ese momento está abajo, pero con un sistema de descentralización, pues se generan, es a lo que voy, se generan cooperativas de forma espontánea. ¿Qué es lo que ocurrió con la primavera árabe? O sea, se viralizó un movimiento político que derrocó a un régimen autoritario. Se viralizó un movimiento político que se convirtió en dos nuevas opciones en España, el Vox de un lado y el Podemos del otro lado, ¿no? Y la gente dirá, no, es que qué horror. Dirá la gente de derechas que haya salido el Podemos y dirá la gente de izquierdas, qué horror que ha salido el Vox. No, pues a ver, cabrones. Lo que está ocurriendo es que la gente que antes, que tenía ideas que quizás no te gusten o quizás son un poco locas, no podías esbozarlas, se viralizan estas ideas, se convierten en opciones y entonces en el momento en el que tú tengas mecanismos mecanismos de certidumbre de acto y de persona a nivel descentralizado, entonces la descentralización se puede desplegar su poder como lo está haciendo Bitcoin, pero ya lo puede hacer en términos ya no solamente de bitácora, de transacciones de valor, ya no lo puede hacer solamente al transaccionar poder, sino ya lo puede hacer en términos de organizaciones más potentes, o sea, de organizaciones políticas, de decisiones políticas, de organizaciones económicas. Y entonces, la cooperativa viral entre el güey que inventó el nuevo refresco, los distintos obreros emprendedores que tienen sus propias maquinitas en sus casas y los obreros emprendedores que tienen sus propios coches y sus propias camionetas y distribuyen y llevan esto, se chingan a la corporación Coca-Cola. Ese es el mundo que viene.
Pedro, y en eso que estás diciendo, me surge la pregunta de cómo podemos como ciudadanos y como consumidores utilizar esa revolución que estamos viviendo para cambiar en positivo las cuestiones que nos preocupan. Pues, a ver, la base, y aquí ya pasamos del tema social al tema individual. La base es el empoderamiento como, o sea, el empoderamiento como persona. El empoderamiento como persona. Y tiene que ver mucho con lo que tú me decías del marketing. Hay que tener muy claro la diferencia entre lo que es, que todos lo sabemos, en el corazón y en lo más profundo de nuestro ser, y lo que nos venden, que compramos por los miedos y las fisuras que tenemos. Como persona, ahora lo más importante, o sea, viene el mundo, se podría decir que viene el mundo del emprendedor o que viene el mundo del activista, ¿no? Que un activista es lo mismo que un emprendedor en lo político, el activista y el emprendedor en lo económico. ¿Qué es? Es una persona, una verdadera persona. ¿Qué quiere decir persona? Porque una cosa es un ser humano y otra cosa es una persona. Los esclavos no eran personas. Cuando hablamos de ciudadano, de lo que hablamos es de la manifestación política de la personalidad. Persona es la máscara que nosotros tenemos ante la sociedad. O sea, una cosa es Pedro, el ser humano, y otra cosa es Pedro, la persona. La persona es la relación que tiene con el resto de su sociedad. Una verdadera persona es una persona que efectivamente ejerce su voluntad dentro de los parámetros físicos que se pueden. O sea, a un esclavo le podrías decir, como empezamos al principio, oye, es que tú eres un esclavo, pero y no tienes personalidad. Pero el esclavo podría decir, sí que la tengo, cabrón, ¿no? Espartaco, güey. Vas y chingas a tu madre. Y me la voy a rifar a que me mates, pero yo no voy a hacer lo que tú dices. Entonces, independientemente de que estas cosas de las que estamos hablando, que requieren avances en materia de tecnología que se van a dar para poder desenvolvernos de una forma más horizontal, tanto en la política como en la economía, lo que siempre puede ser una persona es ser más ciudadano y ser más persona y hacerle menos caso a su miedo y hacerle más caso a lo que es. Yo no compro esto, yo no le entro a esto, yo soy quien soy. Y es que no hay más respuesta. ¿Es ese Pedro el verdadero liderazgo entonces? Más allá de la Por libertad. supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. El verdadero liderazgo es ser quien eres. El verdadero liderazgo es ser quien eres. O sea, y no solamente pasa en términos de marketing, o sea, no solamente pasa en términos de marketing, también pasa en términos de ideologías de derechas o de izquierdas. Bueno, yo estuve en la Universidad Autónoma de Barcelona y lo veía. O sea, existe normalmente en las universidades que tienden obviamente a las posturas progres, existe un 20% de la comunidad que es muchísimo más eh, enérgico en su manifestación de ideas. Y se hace un fenómeno del tren del mame. O sea, no, es que esto es lo correcto, esto es lo que hay que pensar, ¿no? Y si tratas de debatirlo, pues hay un poco de sanción, de sanción colectiva negativa. Así como, no, este güey no está haciendo progre, güey, facho. No estás en el pensamiento único. No estás en el pensamiento único, ¿no? No estás siendo facho, ¿no? Entonces dicen, es que nos está vendiendo Coca-Cola, una visión del mundo que todos están comprando. Pues es verdad, pero tú estás haciendo lo mismo en este microcosmos. Y no es culpa de ellos.
Como tampoco es culpa de los que compran Coca-Cola. ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué estás estudiando lo que estudias? ¿Por qué quieres acceder a ese empleo? ¿Por qué compras lo que compras? ¿Por qué votas por quien votas? ¿Realmente crees en esas cosas o estás tratando de encajar en un molde para ser parte de la sociedad y para estar tranquilo, para estar cómodo, para no ser visto como un raro? No, chingue su madre. El mundo que viene, eso se va a acabar. Y cada vez hay menos espacio para eso, ¿eh? Cada vez hay menos espacio por eso. El nombre del juego ahorita es la autenticidad y nos vuelve locos a todos. Porque antes había un güey que era auténtico y podíamos agarrar y vas y chingas a tu madre, tú eres un putito, ¿no? Pongamos que el auténtico simple y sencillamente era homosexual, ¿no? Eres un putito, ¿no? El hombre auténtico era, vamos a ponerlo al otro lado, alguien que no tenía ideas que comulgaban con la ortodoxia de centro izquierda o la ortodoxia liberal, entonces es un facho, ¿no? Y rápido le poníamos etiquetas a todas las personas que no encajaban dentro de los esquemas que nosotros tenemos y con los que estamos cómodos para comprender la realidad. Y entonces ahora de repente estas personas empiezan a esbozar sus ideas en YouTube y tienen millones de views. El cabrón está ganando 1 millón de euros al mes. Y tú que quisiste hacer las cosas y le chingaste, trabajando en un despacho de contadores, votado por el PP o por el PSOE, ¿no? Y nos vuelven locos, porque los que se salen de los moldes siempre han sido los que triunfan. O sea, siempre ha existido Mecano y Salvador Dalí, siempre, pero lo vemos como excepciones, ¿no? Ah, no, eso sí, no, los Rolling Stones o los Beatles, ellos no hay pedo, o sea, ellos sí. No, pendejo, a ver, tú también, cabrón, o sea, chingues, güey. La diferencia, ellos sí, porque ellos decidieron salir de nuevo. Tú sales te puede ir igual de bien. Pero ahora es mucho más evidente porque ahora ya no solamente es Mecano, Salvador Dalí o los Rolling Stones o los Beatles. Ahora ya agarra un chavito de 15 años su pinche teléfono, la prende y se convierte en los Rolling Stones en ese día. Entonces es mucho más evidente cómo ser quien eres, cómo ser persona de verdad. Es ser parte del mundo que viene, del mundo que siempre existió, del mundo del éxito, o sea, del mundo más que del éxito, del mundo del valor, o sea, del mundo de dar valor a la sociedad, ¿no? O sea, uno no puede dar valor conformándose. El valor viene precisamente de lo que a uno lo hace diferente del resto. Eso es valor. Entonces, si en la mesa hay puros chícharos verdes y alguien pone otro chícharo verde, pues, trae valor, más o menos, ¿no? Pero si alguien pone una manzana o un chícharo de otro color, pues ese chícharo trae más valor. O sea, ay, cabrón, qué chino tú. Yo quiero ese, ¿no? Con lo cual, Pedro, ya por terminar, el líder del 2030 debe ser auténtico, debe ser libre y con poder y, por supuesto, debe salirse completamente del tiesto o del cubo en el que estamos todos los demás. Pues, no, o sea, tampoco es salirse forzadamente, es ser quien es. Si es parte del cubo siendo quien es parte del cubo siendo quien es, y si está rompiendo y partiendo la madre al cubo siendo quien es, pues le está partiendo la madre al cubo siendo quien es. Lo importante no es el cubo. Es el individuo. Exacto. Pedro, tienes dos capacidades increíbles. Una es explicar cuestiones bastante complejas de manera muy clara y otra es hacer que los que te escuchamos veamos el futuro con más optimismo, cosa que no es poco hoy en día, ¿eh? Porque uno de tus palabras saca que al final que estamos evolucionando, ¿no? Y que muchas veces pensamos que estamos yendo hacia atrás, pero en realidad estamos yendo hacia adelante. Y lo que va hacia atrás es porque simplemente hay que corregirse y va a terminar yendo hacia adelante. Pedro, para mí ha sido un enorme placer y me gustaría pues dejarte la palabra por si quieres decirle algo a las personas que nos estén escuchando y que les preocupe pues el futuro, la autenticidad, la libertad, el poder, etcétera, etcétera. No, pues no, o sea, creo que
creo que estuvo muy buena esta entrevista y la verdad no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio, y pues estoy aquí a tus órdenes y a las órdenes de quien, o sea, si tienen preguntas sobre lo que aquí se dijo en mis redes sociales, ¿no? Sobre todo me pueden buscar en Twitter. ¿Cuál es tu usuario de Twitter, Pedro, para que te pueda buscar todo el mundo? Es @PETE, o sea, como Pete Sampras, PETE, SAEZW, y después la línea chiquita esa de abajo. Ok, Pitsaez, W, ¿no? Guión bajo. Sí. De todas formas, se lo voy a poner por aquí para que todo el mundo pueda verlo y entre en la conversación contigo, que desde luego, Pedro, es absolutamente fascinante. Muchísimas gracias. Gracias a ti.